La presunta trama de espionaje a políticos destapada en Cataluña, con epicentro en la agencia de detectives Método 3, ha puesto la figura del investigador privado bajo el foco mediático. Presuntas escuchas ilegales, seguimientos, dossiers. La policía y la justicia investigan si se han vulnerado ciertos derechos fundamentales. El reportaje que titulamos El método espía es de Marta Sánchez, Carol Espona y Quique Barrera. Los 4 detenidos de la agencia de detectives Método 3 pasarán hoy previsiblemente a disposición judicial. La policía analiza el numeroso material incautado en la agencia de detectives. Escuchas a Alicia Sánchez Camacho. Los supuestos casos de espionaje en Cataluña. El escándalo sobre el supuesto espionaje a políticos en Cataluña ha llenado telediarios y portadas. A pesar de las numerosas filtraciones, las principales incógnitas, quién lo encarga y por qué, siguen sin respuesta. Resolver esos interrogantes es ya tarea de los jueces, pero el caso ha destapado un debate moral sobre la forma de hacer política. El asunto ha encendido las alarmas entre los políticos, tras conocerse que la lista de cargos públicos supuestamente espiados es variada y que casi todos los partidos han contratado alguna vez a Método 3, una agencia de detectives salpicada en varias ocasiones por la polémica. Sus métodos estarían en la frontera entre la investigación y el espionaje. Vamos a realizar un barrido que básicamente va a ser localizar radiofrecuencia extraña en la zona. Aquí nos está detectando ya una cantidad anormal de radiofrecuencia. Lo alejamos y disminuye. Aquí aumenta la señal de radiofrecuencia. El miedo a ser espiados, a que haya cámaras o micrófonos ocultos grabando una conversación, es uno de los motivos para contratar un detective. Varios partidos políticos reconocen haber encargado barridos en sus sedes. Para rastrear micrófonos se requiere material especializado, desde sofisticados detectores a simples espejos para acceder a cualquier rincón. Un trabajo que puede costar de media unos 1.200 euros. Incluye también verificar las medidas de seguridad de la empresa, el control de accesos, el sistema informático, la higiene en la basura, todas las vulnerabilidades que hay en una organización, que no solamente es la posibilidad de un micrófono. Sí. Un micrófono oculto durante el almuerzo entre Alicia Sánchez Camacho y María Victoria Álvarez en julio de 2010 en este restaurante de Barcelona destapa el presunto caso de espionaje. La líder del PP demanda a Método 3 por la grabación y presenta una denuncia ante la policía. Confío en la justicia, confío en la policía para que los responsables no solo de esta realización de grabación ilegal, sino de haberla vendido, difundido con intenciones políticas y con intenciones de hacerme daño, pues asuman sus consecuencias. Mientras tanto, surgen nuevos nombres de presuntos espiados y de encargos que se hicieron a Método 3. El ministro del Interior confirma que el presunto espionaje a la líder del PP no es un caso aislado. La policía tiene conocimiento de más dosieres con información sensible sobre políticos, empresarios y personajes conocidos de la sociedad civil. El abanico es amplio, desde jugadores del Barça como Gerard Piqué hasta consellers de la Generalitat. Jo sabia que m'havien investigat fa 3, 4 o 5 anys, sí. No acabo d'entendre ben bé el perquè i suposo que això deu ser producte d'una manera d'entendre la política. Método 3 está en el epicentro del escándalo. La policía detiene a 4 detectives de la agencia acusados de revelación de secretos. Entre ellos, el director Francisco Marco, la responsable de operaciones Elisenda Villena y los extrabajadores Julián Peribáñez y Àlex Borreguero. La policía registra las sedes de Método 3 en Barcelona y Madrid y las viviendas de los 4 detectives. Los agentes encuentran la conversación de Sánchez Camacho y la exnovia de Jordi Pujol hijo escondida en un altillo. También requisan los discos duros de los ordenadores, donde hayan archivos de audio y vídeo y la documentación relacionada con las escuchas a la líder del PP. Entre los papeles analizados hay 2 carpetas que hacen referencia al PSC. En una de ellas encuentran una factura y el nombre de José Zaragoza, exsecretario de organización de los socialistas catalanes. Zaragoza reconoce haber trabajado indirectamente con Método 3 para rastrear micros en la sede del partido.
La policía también encuentra un documento que vincula Convergencia Democrática con Método 3, algo que el partido había negado. En este mail, Xavier Martorell, actual director de prisiones de la Generalitat, habla con el director financiero de la agencia. Método 3 ha hecho un barrido en la sede de Convergencia en Sabadell, que ya está facturado, y una charla informativa sobre seguridad. Martorell asegura que ese trabajo no se pagó porque fue un favor personal. La publicación de nombres de presuntos espiados ha desembocado en la presentación de varias denuncias para saber quién está detrás de esas investigaciones. El dossier normalmente es información de acceso al público, dispersa, pero de acceso al público, y los seguimientos se hacen en la vía pública, ahí no hay intimidad, por lo tanto, eso, desde el punto de vista penal, los dossiers y los seguimientos, en principio, son impunes. El escándalo del presunto espionaje pone en cuestión los métodos de los detectives en sus investigaciones. Los profesionales del sector temen que las presuntas irregularidades de Método 3 acaben afectando el prestigio de todo el colectivo. Hay un montón de profesionales cualificados para hacerlo. ¿Por qué Método 3 se había distinguido por ello? Los jueces nos lo dirán. Yo creo que con el tiempo y cuando las investigaciones vayan avanzando se irá descubriendo pues esas pautas o quizá esas circunstancias que hacían singular o eran la única empresa que aceptaba este tipo de encargos más allá de la línea esa que nunca un profesional tiene que traspasar. La información es poder, por eso la policía investiga si en el caso de las escuchas los detectives actuaron como paparazzis, intentando conseguir la información para luego venderla al mejor postor. El primer epígrafe de la ley prevé que el detective privado solo puede actuar a instancias de una parte legitimada, para evitar precisamente pues, los abusos que presuntamente hoy en día parecen haber cometido algunos profesionales, ¿no? En España hay unos 1.500 detectives en activo. Para poder ejercer se necesita una titulación oficial de la universidad. Son 3 años de estudios que incluyen también formación jurídica. España ha sido uno de los primeros países en regular la figura del detective privado. Somos ejemplo y modelo a seguir en el resto de la Unión Europea, y algunos de los países que tienen legislación, que pocos son, han fijado esta precisamente en el modelo español, en la Ley de Seguridad Privada española. El detective privado es una pieza clave en muchos procesos judiciales. Ante el tribunal pueden actuar como testigos cualificados o incluso como peritos. La situación del detective hoy en día es que el 80% de sus informes acaban en una sala de justicia, con lo cual, sin los medios adecuados, lo más fácil es que un juez no se sienta cómodo aceptando esa prueba, con lo cual, si no te basas en procedimientos absoluta y estrictamente legales, es muy difícil que tu trabajo tenga un fruto positivo, ¿no? El derecho a la intimidad solo se podría vulnerar con autorización judicial por causa de delito, y en ese caso la investigación sería competencia de la policía. El detective privado, salvo que medie consentimiento por parte de uno de los afectados por su investigación, no puede acceder nunca a aspectos que vulneren la intimidad de las personas. El libro de registro es un documento obligatorio para todos los detectives. En él debe constar quién es el cliente, cuál es el asunto que se investiga, cuándo se empieza la investigación y quién es la persona investigada. Si nosotros somos inspeccionados y en el libro no nos consta ese registro, no estamos legitimados para hacerlo. Podemos ser inhabilitados, sancionados. Hace unos meses, durante la investigación de la operación Pitiusa, detuvieron a un centenar de personas, la mayoría detectives acusados de traficar con datos personales. Una de las detenidas fue Elisenda Villena, la jefa de operaciones y socia de Francisco Marco en Método 3. Los agentes persiguieron el libro de registro de la agencia, pero Marco contó en sede policial que se había destruido en una inundación. La agencia dirigida por Marco se ha convertido en el epicentro de la investigación sobre las escuchas, pero no es la primera vez que le salpica la polémica. Método 3 nació como empresa familiar en 1985. En sus 28 años de historia ha sido sancionada 4 veces por el Ministerio del Interior. Sus gestores estuvieron imputados por escuchas telefónicas ilegales, aunque acabaron absueltos. Muchos de sus asuntos han acabado en las portadas de los periódicos, como las escuchas a directivos del Barça o un estudio sobre la Avellana, encargado por el tripartito catalán, por el que se cobraron 30.000 euros. La agencia se disolvió hace unos meses, aplicando un expediente de regulación a sus empleados. Viendo a través de la lente, el reflejo del LED, detectaríamos una cámara.
Con las nuevas tecnologías, grabar una conversación ajena está al alcance de cualquiera. Nada tienen que ver los artilugios de hoy con los de antaño. Cada día aparecen nuevos gadgets en el mercado para poder espiar. Cada vez son más pequeños y más sofisticados. Uno de estos productos estrella sería el boligrabador, que te grabaría muchas horas. Los clientes se lo llevan para grabar reuniones, alguna conversación, para algún tema o conflicto laboral. O esta memoria USB que pasa totalmente desapercibida en una mesa de despacho y que permite escuchar una conversación a kilómetros de distancia. Por la zona de la que tenemos sospechas. El barrido electrónico es uno de los servicios más solicitados, algo que también confirman los detectives. Este tipo de servicios está incrementándose últimamente, yo creo que por ese estado de pseudopsicosis, ¿no? Yo creo que hay ámbitos específicos en el que hay una gran psicosis, y entiendo que es un poco porque todo el mundo tiene en ese entorno o en ese contexto algo que esconder, como es en el caso de la política, que desgraciadamente está demasiado en boga por temas de corrupción. Realmente quien tiene poco que esconder tiene poco miedo a ser grabado, ¿no? Hay quien aprovecha la expectación creada para hacer negocio. En esta web se anuncian cursos de contraespionaje para empresarios y políticos, aunque en el entorno de los espías dicen que el mejor secreto es el que no se explica. Nuestra venta es legal, lo que luego haga el cliente con nuestros dispositivos ya no lo sé. La justicia tiene ahora que actuar en la presunta trama de espionaje en Cataluña, pero el debate sobre los límites éticos en el ejercicio de la política y en la profesión de detective sigue sobre la mesa.